Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida de una manera extraordinaria. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en el segmento Testificando con Excelencia desde aquí mismo, República Dominicana, para todas las naciones. Yo quiero que usted rapidito comience a compartir el link con alguien más en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en los grupos de WhatsApp. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Si no nos sigue todavía en Facebook, en Instagram, en TikTok, ve y comienza a seguirnos, porque cada día te van a llegar palabras de Jehová. Aleluya, palabra de poder, palabra de bendición, palabra genuina. En el día de hoy tenemos una mujer tremenda de Dios que tiene una palabra poderosa, un testimonio que sabemos que va a bendecir multitudes. Mucha gente que están ahí a través de esta palabra será bendecido de una manera impresionante. Mujer, Dios te bendiga. Bienvenida a Excelencia Cristiana Televisión. La gente quiere conocerte. Dios les bendiga más. Mi nombre es Asmeris Lepta, me congrego en la Iglesia Redentor Divino, mi pastora Juana Bautista Berroa, de familia. Ahí estamos a la orden para cada uno de ustedes y compartimos aquí en el rancho, siempre venimos los jueves, aquí estamos ubicados para edificar la palabra de Dios a cada uno de los oyentes y también a ustedes. Gloria a Dios, tremendo, 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 tremendo. Cada uno tiene una historia que contar. Cada quien tuvo un antes y un después. Cada quien tiene un momento donde no conocía a Dios porque nacimos en una naturaleza pecaminosa, ¿verdad que sí? Y tuvimos ataduras, tuvimos situaciones, aflicciones, ¿verdad? Pero Cristo llegó y nos libertó. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo creciste? ¿Qué tú te recuerdas? ¿Qué te contaron tus padres? ¿Cuáles fueron esos momentos de los que Dios tuvo que liberarte? Bueno, desde niña fui muy sufrida. Fui una persona que se crió con su familia, con su madre, una madre ejemplar, prácticamente muy trabajadora. Nos crió de una manera humildemente a cada uno de nosotros, pero vivimos en muchas situaciones muy difíciles cada uno de nosotros. Ella fue madre de 8 hijos. Wow. De hecho, mi madre no crió casi sus hijos, eran otras personas los que lo criaban, porque Santo. ella solo lo tenía y prácticamente por sus necesidades no podía tenerlo. Y yo me crié más con ella, yo fui una de las que más tuve con ella y otra hermana mía, pero cuando ya yo tenía 12 años de edad, mi madre muere. Santo. Ella muere en parto. Ahí fue que empezó mi vida, porque aunque yo vivía con mi madre, no importaba que pasáramos hambre, necesidad, para mí era mi madre y yo Gloria me a Dios. sentía feliz porque era mi madre. Pero Aleluya. llega un momento determinado que cuando ella muere, ya yo tengo que vivir en otro lado, al igual que todos mis hermanos. Viví allí, viví aquí, pasé muchas necesidades, pasé tantas necesidades que me acuerdo como hoy que un día dije, yo tengo hambre, y una persona me dijo, yo te voy a dar un plato de yuca con arenque para que me llene un tanque de agua. Dios mío. Y yo corriendo llené ese tanque de agua, aquí en La Piedra que yo vivía cuando mi madre murió. Y desde ese entonces mi vida fue un calvario, porque luego a mis 15 años me fui para mis abuelos paternos, me mandaron a buscar y de allá yo no podía estar, vine otra vez para acá, duró un año aquí y luego cuando yo volví, ya me fui para donde unos hermanos, para los Guaricanos. Y allá vivía con mis hermanos, pero fui muy maltratada por la madre de mis hermanos. Ahí quería entrar, hace rato estaba esperando, porque sabemos que cuando una persona pierde a su mamá, que cuando una persona tal vez no vive con sus padres y tiene que estar hoy en un hogar, mañana en otro, en cada hogar va experimentando experiencias diferentes. Entre ellos maltrato físico, entre ellos maltrato verbales, entre ellos a veces hasta maltrato sexual, alguien que quiera acosarte. Haciendo un paréntesis ahí, ¿qué tú recuerdas que tú viviste en esos hogares, momentos difíciles donde tú pensabas y tú dijeras, wow, si mi mamá estuviera viva, esto no me estuviera pasando? ¿Qué tú recuerdas de esos momentos? Cuando viví donde mi abuela, primeramente tenía una prima, ella me decía, búscame al río tantos galones de agua, y si yo no se lo cargaba, ella me decía, maldita, perdón la expresión, huérfana. Wow. Tú lo que eres una rimada, Ay, santo. una recogida. Y yo sufría mucho eso, porque a pesar de que ella no me daba los golpes, me hería verbalmente. Sí.
Y luego cuando llegó donde mis hermanos, yo era como, para su madre yo era indiferente. Dios no mío. era, porque ellos ni me conocían, mis hermanos ni me conocían porque eran de padre. Santo. Excepto uno de mis hermanos me quería muchísimo. Él me trataba bien. Pero en eso conocí un muchacho a mis 16 años, el mismo día, sin nada, me casé con él. Conociéndolo el mismo día en un velorio, me fui con ese muchacho. O sea, la situación que tú estabas viviendo me hizo irme con esa persona sin conocerlo. Santo. Y ese joven, cuando me fui con él, me llevó a la casa de su madre, fue. Y allá vivíamos. Pero yo era como una hija para su madre. Pero él me trataba mal. Dios mío. Él no me trataba bien. Entonces de ahí, con decirle que luego conocí a otra persona, me casé con esa persona después de dejarme de él. Me fui, me metí a trabajar en un billar. Pero en ese billar que yo estaba trabajando, yo era una mujer muy de mi hogar. Y en ese lugar que yo trabajaba, querían que yo hiciera cosas que no era lo correcto. Y yo dejé el trabajo porque yo no sabía. Yo sabía que iba a brindar, a servir, pero no. Quería mi cuerpo prostituirte. sería servido, ¿entiendes? Wow. Y lo dejé. Y de ahí conocí a otra persona, no duré 3 meses y me casé nuevamente. Cuando me caso con esa persona, que es el padre de mis hijos mayores, me maltrataba, me violaba. Dios mío. Me daba mucho golpe. Si yo le decía, yo tengo hambre, él me daba golpe, me decía palabras obscenas. Santo. Jugaba muchos traidores, jugaba muchos dados. Tuve 4 hijos, me violaba, me maltrataba. Yo no tenía una familia que me orientara ni nadie que me dijera, mira Araceli, tú a veces me iba para donde mis hermanos y eran en situaciones a veces peores que yo y me decían, yo no te puedo ayudar, yo no te puedo decir que vengas a vivir para acá porque tú estás viviendo con tus hijos y si tú fueras sola, pero con hijos no te puedo ayudar. Dios mío. Y yo decía, Señor, ayúdame, yo lloraba. Pero yo me iba a la iglesia a veces y yo me convertía. Y cuando yo me convertía, volvía y me salía porque tenía una atadura fuerte. A pesar de que fui una mujer siempre temerosa del Señor, cada vez que uno de mis hijos nacía, yo lo llevaba a la iglesia y lo presentaba. Pero el Señor tenía propósito con mi vida. A pesar de que yo pasara cada situación en mi vida, que no han sido fácil. No han sido fácil. Entonces, de ahí, cuando ya yo vengo, que ya el hombre un día me quería, ustedes saben, violar, y una vecina dijo, mira, hasta aquí va a parar eso, y vinieron los vecinos, tocaron la puerta, él no quería abrir, y yo salí corriendo por la de atrás, y él me tiró un machetazo. Santo. Y cuando él me tira, el machetazo no cayó en mi cuerpo, cayó en un palo. Y por la gracia del Señor pude escapar, pero mis 4 hijos yo tenía gemelas. Cuando ellos están dentro, yo no quiero dejar mis hijos, porque muchas veces el hombre te mata a ti y luego mata a los niños. Sí. Y era un hombre violento, pero yo deseaba salir, yo deseaba que alguien me diera un apoyo. Y encontré esa señora que me dio un cuartico que nada más me cabía la cama y una estufita de mesa. Aleluya. Y cuando ella me dio eso, yo vi a Dios. Yo dije, wow, Señor. Gracias, Jehová. Yo siempre era así con el Señor, a pesar de que yo era inconversa. Y me dieron ese, wow, varón. Ahí fue que empezó peores cosas para mí. Dios mío. Cuando dejo a ese hombre no me quiere dar nada para mis hijos. Yo dependía de un plato de comida de mis vecinos. 4 niños con la edad de 3, 2 y 1 año. Santo. Habían 2 de 2 años que eran las mellas, el otro tenía 3 y la otra tenía... O sea, que iban ahí. En escalera. Y de repente llevo a mis hijas a un chequeo. Y cuando llego me dicen que una de mis hijas tiene el corazón grande. Santo. Ahí empieza mi calvario. Ahí yo intenté suicidarme porque ya yo no tenía esperanza de cómo yo iba a ayudar a mis hijas que tuvieran una situación, y más ella que estaba en situaciones extremas. De ahí... Yo lo que hice fue, llevé a mi niña al médico, para la Angelita, a las 2. Cuando fui a la Angelita, allá me dijeron que la niña estaba complicada. Me la internaron en la Osmina, duró 13 días interna. Allá me dijeron que yo tenía que comprarle un medicamento diario que se llamaba la ceftriaxona, que nunca se me va a olvidar. Dios mío. Y que ese medicamento era costoso, pero yo no tenía ni para comer.
Cuando me internaron la niña, varón, yo dejé mis otros hijos en la casa solo, porque mi familia vivían aquí. Pero usted sabe, cuando usted no tiene comunicación, cuando sale mi hija, me llaman, me dice una persona, Aracelis, tú tienes que ir a Sábado de Corporán, a Freddy Verasgoico. Cuando yo llego ahí a Freddy Verasgoico, no me atendieron. La secretaria me dijo, no. Luego voy donde Corporán. Cuando yo llego donde Corporán me dice a mí que él me va a ayudar, pero que deje una carta. Varón, yo no tenía comunicación. Yo me fui a mi casa. Hicieron el llamado y una amiga mía en Asua fue que vio el llamado en la televisión. Cuando Gloria llamaron para que yo fuera para ayudar a mi hija. Y si yo no iba ese día, no tenía más oportunidades porque había más personas con más necesidades. Santo. Perdí esa oportunidad. De repente mi hija fallece. Se me muere. ¿Qué edad tenía tu niña cuando murió? 2 años y 5 meses. 2 años y 5 meses. Murió mi hija. Porque no tenía ayuda, no tenía nadie, no tenía nada. Tu mamá no está, la familia no te apoya. Tú vienes entrando en diferentes etapas cada vez peores por la desesperación, Por la necesidad. ¿verdad? Inmadura, ¿verdad? Una niña desesperada, no sabe qué hacer. Entonces, hasta que llega a ver entonces tu hija morir, sin comida, sin medicina, sin nada. ¡Wow! Yo dejaba a los niños con una amiga mía mientras yo estaba interna con la niña. Y mi amiga vivía en casa de su madre. Y le daban un plato de comida en su casa porque era una muchacha también pasando sus necesidades, pero ya volviendo a la casa de sus padres. Y ella le daban un plato de comida y cuando le daban la comida, ella iba de esa comida que le daba, iba y le llevaba a los niños que yo tenía en la casa. Y yo no podía ir a casa porque mi hija estaba delicada de salud y yo no tenía quien me la cuidara en el hospital. Dios mío. Y yo sufría el dolor de no ver mis hijos que están en casa sin saber de qué manera ellos estaban. Y ella me le daba de comer, los niños se ensuciaban. Ella era que me lo limpiaba, ella era que le hacía las cosas a los niños. Al fin que después de esa situación, ahí viene lo que viene peor excusa para mí. Santo. Porque ya yo para darle comida a mis hijos, yo tenía que Hacer lo que tú no querías. Era una mujer muy seria mientras yo tenía mis hijos, mientras yo vivía con mi esposo maltratándome. Pero luego que ya mis hijos tienen hambre, tienen necesidad, no tengo empleo. Quizá dirán, pero ella podía trabajar. Es muy fácil decirlo. Así es. Pero en mi caso no era que yo no podía trabajar, yo trabajaba también. ¿Sabe qué hacía? Yo iba al mercado, yo pedía y yo decía, yo quiero 500 pesos a la gente y me los reunían y yo fui y compré guineo, plátano, cosas y me puse en el mercado a vender y no me dejaron porque el puesto no podía coger ese puesto. Dios mío. Y yo ese día lo vendí, pero se lo fui a dar a mis hijos a comer. O sea, tenía que comprar un puesto para poder vender en el mercado. Sí, para poder vender en el mercado. Y la cantidad de dinero que tú invertiste no te daba para tú alimentar tu casa y seguir trabajando. No. Y dejaba a mis niños solos en la casa. Santo. Chiquito así. Cuando yo llegaba feliz con algo para darle que comer, pero ya mañana no tenía con qué comprar de nuevo la venta porque ya se lo hubiese dado a mis hijos a comer. De ahí empieza, yo me casé nuevamente. Después que ya yo hice todas esas cosas, yo decía, Señor, dame un hombre, que yo me pueda sentar, que yo no quiero hacer eso. Porque era algo que yo no quería, porque cuando tú quieres es muy difícil dejarlo. Claro. Pero cuando tú no quieres es algo que Dios te ayuda. O sea, la necesidad te empujó. Me empujó a hacer con diferentes personas. Hoy en día vemos muchas personas, ¿verdad? Muchas mujeres que pasando por cosas así, las señalamos, las juzgamos, pero no sabemos, ¿verdad?, qué está pasando en la vida de esa mujer en el momento. Abriendo un paréntesis ahí, si una o dos mujeres esas te estuvieran escuchando ahora mismo, ¿qué tú les dirías? ¿Qué tú les recomendarías? Bueno, yo le diría que Dios cambia. Gloria a Dios. Dios cambia porque Él me cambió. Aleluya. Y entre las más mujeres de la calle,
yo era una. Santo. No de la calle de que prostituta, pero sí, para mí era algo impuro, es algo impuro en estos momentos, porque ahora yo conozco del Señor. Gloria a Dios. Y yo lo que le puedo decir a cada una de ellas es que busquen de Dios, que Dios le da la fuerza, que no se sientan como lo peor. Sí tienen que dejarlo, sí tienen que poner de su parte para dejar esa situación, porque en verdad somos marcados. Cuando entramos en esa situación, hacemos cosas que no es por nosotros mismos, sino que el enemigo nos manda a hacer eso para que nosotros nos veamos impuras como mujer. Wow. Cuando tú ya llegas a la situación que el negocio no te funciona, luego encuentras a una persona, le pediste a Dios que mandara a alguien, ¿qué pasa en esa nueva relación? Cuando me manda, recuerdo yo, esa persona era de nacionalidad haitiana. Cuando me lo manda, digo yo, empecé, pero no quería a esa persona, sino que ya yo lo hice por los trabajos que yo estaba pasando. De hecho, tenía una persona de esa gente, y esa persona siempre iba donde mí. Y cuando yo decidí, esa persona fue esa noche a mi casa, yo estaba con la otra persona en mi casa, con el que tuve niña, y ese hombre me dijo que me iba a apuñalar porque yo estaba con esa persona. Entonces, cuando ya yo vengo, que ya entro en la relación con el padre de mis niñas, vuelvo y le digo, él es de nacionalidad haitiana. Esa noche yo fui a su casa, él me mandó, mira, hazme una cena, hazme algo. Yo le digo, está bien, no hay problema, yo te hago algo. Pero fui a comprar los chocolates y lo que me fui para donde la otra persona. Porque todavía no estaba como formal. Pero luego le pedí perdón a esa persona, él no me quería abrir, yo le pedí perdón. Y ahí me enfoqué a ser una mujer de bien, a ser una mujer de mi hogar, de mi casa. Cuando me caso con él, salgo embarazada de la primera hija de él. Eso fue mi primera vez que yo pude experimentar que yo era un poco feliz, porque yo no hubiese tenido una felicidad en mi vida. De ahí ya, cuando ya yo experimento eso, él me dice, no, yo voy a tratar de que tú cambies, de que tú tengas una vida normal. Pero ahí vienen los problemas otra vez, porque él me dice a mí que él quiere irse de viaje. Se va para Haití, me deja con la niña. Wow. Pero el viaje no se le dio. Él vuelve a República Dominicana, a mi casa. Salgo embarazada de la otra niña. Cuando ya él decide que se va de viaje ya normal para Brasil, aproximadamente ya hacen 12 años. Más o menos. Él me dice que él se va. Yo le digo a él, tú te vas y me vas a dejar. Él dice, yo me tengo que ir. Cuando él llega ya se casa. Dios mío. Yo me quedo con mis 2 niñas. Ahí tengo yo que llevar mis 2 niñas para Haití, para donde la familia, porque vuelve mi vida a ser igual. Wow. Porque ya, ahora mi vida, tengo ya los otros y más a las 2 niñas. Ahora vuelve mi vida otra vez a tratar de buscar qué comer, qué darle a mis hijos, qué hacer. Y yo decía, Señor, vuelvo a lo mismo. Yo recuerdo que yo hacía silicio con mis hijos y yo me acostaba, yo decía, vamos a orar. Yo sé que Dios me va a dar un trabajo, y ellos lloraban, los varones, 2 varones de lo del otro hombre. Y nada, yo decidí ponerme y me dijeron, Aracelis, entrégale, porque me dicen Aracelis, entrégale los niños a su padre, porque van a pasar trabajo esas niñas aquí. Y yo me conseguí un trabajo en un picapollo, y yo comencé a trabajar de noche en el picapollo. Gloria a Dios. Y cuando yo dejaba a la niña en la casa de una amiga mía, ella tenía un hijo que se emborrachaba. Ay, santo. Y cuando ella era muy cosa conmigo, y ella me dijo, mira, Araceli, fulano llegó borracho y se acostó desnudo al lado de las niñas en el suelo donde ellas estaban acostadas. Y yo tengo miedo de que suceda una desgracia, porque tú sabes que fulano cómo es. Saqué mis niñas, me fui a Haití, llevé las niñas. Allá se criaron mis hijas, los varones por un lado. Yo no he tenido todavía no he tenido la oportunidad de criar a mis hijos, pero ya no es porque yo no tengo una estabilidad. Pues de ahí un día me matan
o sea, no que me lo matan, sino el niño, un nieto que yo tenía, se fue detrás de la cama, se asfixió, mi hija lo estaba cuidando, Wow. La otra era de crianza, él era la madre y ella se lo dejó a ella. Y yo trabajaba, ya yo tenía una estabilidad, o sea, ya yo estaba trabajando, no haciendo cosas indebidas. Y nunca fui persona de consumo de ningún vicio, por la gracia del Señor. Solamente para mí lo que me arrastró es eso. Wow. Mi niña, la niña se le mata el niño. Cuando la niña sabe que vengo a donde como yo vine a los pies del Señor. Cuando el niño muere, se va detrás de la cama, se asfixia, me llaman, vengo. Mi hija se quería suicidar, la que se le fue el niño se puso una soga aquí, le encontraron con la soga puesta porque ella decía que era su culpa que el niño se había cosa. Y ahí me entraron muchas cosas difíciles. Dios mío. Donde yo tenía que irme del lugar porque a mi hija le decían asesina. Santo. A mi hija le decían, fuiste tú que lo mataste, Ariadne. Y ella lloraba y decía, no fui yo, se me fue. Porque ella, el niño se estaba durmiendo, entonces ella se puso a limpiar y se descuidó del niño. Cuando ella se descuida del niño, el niño tenía 1 hora muerto. Cuando el médico legista lo vio, dijo que tenía, cuando ella vino a tocarlo, a cargarlo, tenía 1 hora muerto porque se quedó atrabancado. Cuando de ahí viene un hermano de la iglesia y me dice, Araceli, vamos a la congregación a los días. Yo usaba muchas cosas en mi cuerpo, que pelo potizo, que esto, que lo otro. Yo dije, vamos, y fui con mi hija. Y cuando yo llego allá a ese lugar, yo escucho que una sierva prendía en Dios, dice, hay muerte, sin conocerme, porque si me conoce, yo digo, no, ella me conoce, y me oye una inconversa. Dice, hay muerte que producen victoria. Yo me sentí tan mal y dije, esta mujer es loca. ¿Cómo ella puede decir que hay muerte que producen victoria? En donde a mí se me muere mi nieto, ¿cómo puedo sentirme yo contenta, alegre porque se me muere mi nieto? Ella no sabe, pero yo me fui. Cuando yo llego a la casa, yo me miro al espejo, yo empiezo a quitarme el cabello, a quitarme los aretes, a quitarme todas las cosas que no eran agradables a Dios sin yo ser cristiana. Y yo le dije a mi hija, ¿tú lo quieres? Y ella me dijo, de mami, usted quitándose todo eso. Digo yo, no, es que no quiero. Yo soy preciosa. Mira qué linda yo estoy en ese. Pero tú no me ves. Dice ella, usted lo que esté loca, mami. Dios me hacía ver hermosa sin nada de esas ataduras. Gloria a Dios. Hermano, me convertí a Cristo. Aleluya. Vine a los pies del Señor. Dije, gracias Jehová porque tú me has cambiado, pero yo fui decidida, yo no fui como para, de que dejé esto, nada, porque Dios primero me limpió esas cosas antes de yo venir a los pies del Señor, me fue quitando esas cosas para que yo no diera, eso lo extraño, eso me hace falta. Cuando ya me pasa eso, me convierto, ya yo tengo 2 meses en la congregación, yo era muy activa en la congregación, pero no estaba bautizada todavía, pero era sin pareja, pero yo tenía un novio, y era casado. Wow. Y antes de convertirme, antes del niño morir, Jehová me lo quitó. Gloria amándolo yo me sentía asco de él. Y yo decía, pero yo no puedo estar con ese hombre casado. Pero yo tenía tiempo y no hubiese visto eso. Y antes de Dios convertirme, ya Dios me lo hubiese quitado. Cuando me convertí, él fue a mi casa. Me dijo, me quiere tocar. Le digo, no me toque, que soy cristiana. Yo recibí a Cristo Gloria y a yo no Dios. puedo aceptar que tú me toques. Aleluya. Y él se fue a su casa enojado y me dijo, dice la palabra de Dios, te voy a dejar tranquila, que hay de aquel que haga caer a unos de sus chiquitos. Santo. Una pregunta, mujer de Dios. En medio de todas esas aflicciones, toda esa angustia, todos esos momentos de dificultad, a veces nosotros queremos buscar ayuda. A veces hay alguien que te dice, mira, pero date un baño de esto para que te quites esa sal de encima. Ve donde un brujo, vea esto. En algún momento llegaste tú a ir a algún lugar buscando una salida, buscando una solución. Nunca recurriste a eso. Yo no tuve que ir al lugar porque yo lo tenía ahí. Wow.
yo no tuve que ir al lugar porque yo tenía atadura con eso. Porque en mi casa yo nunca vivía eso, pero muere mi abuela y ella tenía esos tipos de cosas. Y cuando ella muere, ya el diablo empieza a sembrar en mí esas cosas para yo tenerla en mi casa. Y fui comprando de a cuadrito, y allá iban personas a que yo o sea, de tu abuela se transfirió prácticamente el altar a tu... Pero creo que no es... yo soy de la persona que digo que ese es el mismo Satanás que pone eso en la mente de cada uno de nosotros para que nosotros hagamos esos tipos de cosas. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué pasaba ahí cuando comenzaste a comprar los cuadritos y comenzaste a armar? No, ya yo estaba, era que atendía a la gente, venían, leía me ponía a ponerle la mano, el diablo me ponía cosas en las manos de esas personas. A leerle la mano. Sí, muchísimas cosas. Pero yo pude salir de eso antes de convertirme. Santo. Porque yo vi que eso no era bueno. Y Jehová me trataba conmigo de una manera muy especial. Porque de hecho yo me hacía buenas revelaciones y veía como a Dios, yo agarrada de Dios, de las manos de Dios. Entonces yo decía, esto no es importante para mi vida. Esto es vergüenza, eso es una vergüenza. Yo me sentía avergonzada con esas cosas. Y un día me levanté y lo agarré y lo boté todo. Habían personas que iban a tu casa a leerse la mano, engañar. ¿En algún momento sabías tú, por ejemplo, que lo que estaba haciendo era un engaño el enemigo? En algún momento tú misma dijiste, bueno, yo a este le voy a sacar los cuartos, déjame yo leerle lo que sea. Exactamente. Yo duré como 2 meses en esa situación. Santo. Pero la necesidad de lo que porque es lo que te digo, eso no es de que yo entiendo que a las personas no es que se le monta nada, sino es el enemigo que pone en tu mente hacer cualquier cosa, hacer esos tipos de cosas, porque la gente no pierde su conocimiento. Yo entiendo eso, la gente no pierde su conocimiento. Lo que sí Satanás te dice, quita esa mata en tu pensamiento y tú vas a quitar la mata. Entonces muchas personas que están yendo hoy en día a los brujos están yendo que lo engañen. Claro que sí. Están yendo que lo engañen. Claro está que Satanás entra en su mente y en el corazón de esas personas, pero no que esa persona pierda en su conocimiento. Es lo que yo puedo entender ahora como cristiana y antes cuando yo hacía esas cosas. Pero no era algo verdadero, no era algo que se podía decir, es algo que se me montó tal fulanito o tal cosa. No, el enemigo ponía en mí ese tipo de cosas para que yo lo hiciera, para que yo ganara dinero, porque no es que yo lo hago con mi corazón, ni corazón de Dios, es el enemigo, claro está. Eso existe, el enemigo existe. Aleluya. Existe y de eso debemos estar bien claros, de que la maldad existe más que la bondad. O sea, que el enemigo intentó instruirme en eso. Instruirte en todas las cosas malas. En todas las cosas malas de esa área. Pero yo dije, no, hasta aquí. Porque yo soy una hija de Dios. Porque ya Dios tenía planes en mi vida. Porque desde el vientre de mi madre y de tu madre, el Señor no tiene a nosotros determinado para lo que vamos a hacer. Gloria a Dios. Y nada, y después, ahí viene cuando me convierto, que es lo bueno, que puedo dar el testimonio. Mi esposo... ahora actual, era mi novio cuando era niña. Wow. Cuando yo tenía 14 años, él era mi novio. Yo tenía muchos años que yo no venía a este lugar, donde vivo, en Baní. Y resulta que un día vengo, antes de ser cristiana, vengo al lugar y pregunto, ¿y fulano? Pero no como hombre, pregunto porque era del barrio, era una persona. Él era mayor que yo, 10 años más que yo, cuando ese tiempo. Y yo dije, ¿y fulano? Que tengo mucho que no lo veo. Fulano está bien, él está bien. Pues un día, hermano, cuando yo me convierto, a los 2 meses, me dice mi pastor, pidan sus peticiones de oración. Y yo en la petición de oración dije, ay Dios mío, Señor, ¿cómo le digo yo al pastor que necesito un varón? Que él me regale un hombre para yo sentarme en mi vida, para yo sentarme. Y me daba vergüenza, yo me avergonzaba al decirlo, pero ahí mismo dijo una señora, bueno, mi petición es que Dios me dé un varón. Y yo dije, esta es la oportunidad mía ya. Y entonces yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Y yo le dije a ellos, oren por mí para que Dios me dé mi esposo. Pero mío, mi esposo. Gloria a Dios. Y un día en las redes, mi esposo y yo hablamos. Mi actual esposo, él no era mi esposo en ese entonces. Nos saludamos.
hablamos y me dice él, dice él, ¿qué de tu vida? Digo yo, aquí me convertí, soy cristiana por la gracia de Dios. Y tú y tu familia, tu esposa, tus hijos. Me dice, no, yo no tengo hijos, ni tengo esposa. Santo. Y dice él, cuidado si la mía va a ser tú. Wow. Digo yo, varón. No me tientes. No me tientes, sino como que yo estaba ya como metida en el Señor. Claro. Yo estaba más metida en el Señor que otras cosas. A pesar de que necesitaba. Ay. De ahí él me dice, bueno, y comenzamos a hablar, me invita para una boda aquí. Ahí fue que empecé a venir a Baní. Cuando me invita a la boda, varón, ya ahí empieza entre él y yo lo que se llama una relación informal, que es la fornicación. Santo. Mi esposo me dijo, yo soy cristiano también. Él era cristiano, pero de la iglesia bautista, y yo era de la pentecostal. Yo soy cristiano también, pero cuando vengo a la boda, mi esposo es un hombre así, pero cuando vengo a la boda, nosotros no hablamos normal, pero vuelvo al lugar, a los tiempos. Cuando vuelvo, él me dice, pero tú puedes dormir en mi casa. Ay. Mi corazón me decía que no, pero mi cuerpo, la carne, me decía que sí. Y cuando yo llego a la casa de él, en ese día no pasó nada. Pero cuando vuelvo, ya yo venía todos los fines de semana. Y eso se fue creciendo. Que de hecho paro aquí para decirle que la fornicación, eso no es de Dios. Claro que no. Es algo horrible, porque lo viví. Y duramos 1 año en fornicación. Santo. Pero eso fue terrible. Cuando nosotros comenzamos, nosotros que ya no íbamos, teníamos todo para casarnos, todas las bendiciones llegaron supuestamente para casarnos. Ahí vino el Señor, en medio de nosotros vivir en el pecado, porque hermanos oyentes que me escuchan, cuando vivimos en el pecado, ¿sabe lo que viene? La consecuencia del pecado. Pues ahí vino lo que se llama para mí lo peor. Ni siquiera yo siento que cuando estaba en el mundo. Dios mío. Porque ya teníamos todo para casarnos, invitaciones, gente que nos daban algo y todo. Y de ahí cuando fuimos, nunca nos percatamos de las actas de nacimiento. Santo. Cuando voy a sacar mi papel, estoy bien. Pero mi esposo, cuando ya íbamos a buscar en el civil, pero estamos en la fornicación. Allá le dicen que el papel no está bien, que en 20 días lo entregaban. Eso duró meses, varón. Wow. Nosotros ya que en junio, y nosotros no, porque nos vamos a casar, ya está, por todo. Nos vamos a casar en junio, qué sé yo qué. Ahí todo, varón, míreme, todo se fue a la borda. Porque cuando vino a aparecer ese papel, fue como a los 7 meses. ¿Usted entendió? Sí. Y oiga cómo apareció. Allá dijeron que no estaba listo, Después que ya el papel ya está en proceso, dicen que no está listo. Y todo era difícil, pero era un papel de 20 días. Pero no era el papel, era Dios que estaba haciendo para que nosotros hiciéramos conforme a la voluntad de Él, no a la voluntad de cada uno de nosotros. Porque lo que nosotros estábamos haciendo era pecado y poniendo a otras personas a pecar en medio de lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Usted me entiende? Y de ahí, aleluya, mi esposo, una tarde le digo yo a mi esposo, se acabó la fornicación. Santo. Yo vengo de una iglesia pentecostal. Cuando vengo de la iglesia pentecostal, me meto a la iglesia de mi esposo. Ya ahí vuelvo a ponerme de todo. Yo no lo hice por Dios, yo lo hice por el hombre. Y Dios me llamaba a mi iglesia pentecostal otra vez. Y yo dudosa, pero hasta un día que en la iglesia donde yo estaba me decían que la manifestación del Espíritu no es real. O sea, a mí me golpearon en ese momento. Me fui. Aquí donde estoy ahora. Varón, y yo le dije a mi esposo antes de pasar a esa iglesia pentecostal, le dije, vamos a traer una oración de la iglesia de tu hermano. La iglesia donde se congrega el hermano de él, que es pentecostal. Y mi esposo me dijo, ¿por qué tú no la pides de mi iglesia? Y yo le dije, no, yo la quiero de allá. Porque esos papeles tienen que salir, aquí se tienen que romper cadenas. Pero vamos a hacer algo, tú y yo vamos a durar tanto tiempo, yo poniendo tiempo, como que el tiempo era mío, 3 meses sin tener que ver, hasta ver lo que el Señor va a hacer. Duramos ese tiempo, nos traen la cadena de oración, varón, míreme, y ese es mi testimonio.
Nos la trajeron el martes y el miércoles aparecieron los papeles. Gloria a Dios. Porque el plan de Dios no era que nosotros viviéramos en fornicación. Y en medio de esa fornicación que él y yo vivíamos, el Señor empezó a castigarme, agarrándome los riñones. Santo. Y cuando me agarran los riñones, todo lo que nosotros teníamos se iba en pasaje, en taxi, era 3 veces, 2 veces al día que me llevaban al médico. O sea, el pecado trajo consecuencias. Trajo ruina. Santo. Mire, varón, ahí vienen, nos llevábamos bien, yo vivía en el patio de la familia, nos llevábamos bien, la familia. Comenzó la guerra. Comenzó la guerra con la familia ay, y yo lloraba. Ya cuando pasó a la iglesia pentecostal es que viene todo eso para mí, ya de la familia. Me sacaron de la casa. Me dijeron, vete de aquí. Santo. Yo estaba sin sitio. Mi esposo me decía, yo no voy a vivir contigo porque tú te pusiste con mi mamá. Nunca discutí con su mamá. Dios está ahí. Ya yo sufría y me levantaban una calumnia. Ese era mi dolor, y me levantaban una calumnia. Mi sufrimiento era eso. Hasta que yo dije, Dios mío, tú eres grande y misericordioso. Tú me vas a ayudar a salir de ese pozo. Y cuando yo voy llorando en el camino, me dice una hermana, Aracelis, tú llorando de nuevo, porque me puse así, de tanto sufrimiento callada. Y me dice, ya tú llorando de nuevo. Yo le dije, no tengo a dónde ir, me voy de esa casa. Ella me dijo, vete donde mi pastora y espérame ahí. Y cuando yo llego donde doña Juana Bautista, una mujer servidora, una mujer de Dios, ella no le gusta que digamos esto. Ella no le gusta que nosotros digamos lo que ella ha hecho por cada uno de nosotros. Ella no le gusta que si ella está haciendo una obra digan fue fulana. A ella no le gusta eso, pero dice valor a quien valor merece. Ella merece valor, ella merece que le respetemos, ella merece la gloria de Dios, pero ella merece que uno hable bien de ella, por lo bien que ella se ha comportado con cada uno de nosotros. Y me dice, va de salida, ella para aquí, para en Maquiteria, para en su casa, allá en Maní. Me dice, mira, la llave, yo no sé, porque yo era nueva, ella no me conocía tanto. Mira la llave. Y yo di esa llave y dice, quédate ahí. Pero allá en su casa ella está orando a Dios, Dios mío, si esa mujer tiene problemas con su marido, yo no la voy a hacer en mi casa porque yo no puedo separar una pareja. Y ahí ella viene y me dice, Araceli, cuando viene de ella para acá, yo estoy sufriendo, llorando. Yo veo que yo estoy llorando y ella me encuentra llorando. Ella me dice, ¿qué tiene ahora? ¿Ya no tiene aquí? Digo yo, no. Es que mi esposo me dice que no va a vivir conmigo. Yo sufría eso. Y ella me dijo, te tengo una noticia y deja de llorar. Así, porque ella es de carácter. Si ella viene en un momento, ustedes la van a ver porque ella viene para acá. Mira, deja de llorar, Araceli. Ya deja de sufrir. Ven acá, muchacha. Tú no sabes lo que Dios me dijo. Le digo yo, dígame. Dice ella, no llores más, te me viste y te me va para un retiro que hay en Los Fraules. Y en ese retiro allá te me vas a quedar en el retiro. No digo, pastora, yo me duele el cuerpo. Tú sabes, el enemigo haciéndome cosas para que yo no fuera. Ella me dijo, usted se va. Y te tengo una noticia. El Señor, yo estaba hablando con Dios y Señor a través de sus revelaciones me dijo a mí. Yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor dijo, pero tú tienes a dónde tenerla a ella. Y ese cuarto que tú tienes, eso llegó a ella. Y esa habitación que tú tienes vacía, ¿y para quién tú la tienes? Santo. Y ahí ella entendió que yo fui un propósito de Dios que llegó a su casa. Gloria a Dios. Y entonces cuando ella no dice, mira, arreglen eso no tenía nada ni baño. Ella me dijo, arréglenlo. Lo arreglamos. Mi esposo, yo viniendo de retiro, cuando llego la encuentro a mi esposo en la casa de la pastora. Wow. Cuando yo llego me dice él, nos vamos a juntar de nuevo. Esa fue su palabra. Gloria a Dios. Y cuando yo vi eso ahí fue que yo vi la grandeza del Señor en nuestras vidas, cuando nosotros ya no andamos en el pecado y en delitos. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos que pensar de una manera, cuando Dios nos llama, ya tenemos que dejar todas las cosas viejas y empezar una vida nueva en Cristo Jesús conforme a su voluntad, no a la voluntad de nosotros. Amén. Tremendo. La obediencia trajo victoria. Yo quiero que tú ores rapidito un minuto por muchas personas que están ahí, mujeres que quizás han pasado angustia, mujeres que han pasado un momento difícil como tú o quizás peor que tú, pero Jesús llegó, te dio vida, te levantó, amén. Yo quiero que te haga una oración breve por esa gente para que sea Dios también levantándolo a ellos, restaurándolo como lo hizo contigo. Amén.
Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra, la gloria, Señor, porque tú la mereces. Padre, mira que vengo ante tu presencia, Padre, a rogarte, a suplicarte por cada una de esas damas, Señor, que están en la calle en estos momentos, en el nombre que de están Jesús. pasando momentos difíciles, Señor, que ellas no saben qué hacer, Señor. Ayúdala a encontrar tu camino, Padre. Ayúdala a que ellas puedan venir a tus pies, Padre, y reconciliarse contigo y buscar la manera de saber que solo tú, Señor, da vida eterna, Señor, que solo tú nos enseñas lo bueno, Padre amado, porque en el mundo solo tendremos aflicciones, Padre, dolor. Aunque estamos en tu camino, vamos a sufrir, Señor, pero ya cuando sufrimos por tu causa, Señor, todo es bonito, Señor. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo te pido por ella y por cada niño que tenga necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tremendo, hermano. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Recuerda suscribirte a este canal. Únete como colaborador y sé parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén.